Hola a todos los amigos de Portafolio, soy Juan David Aristizábal y hoy tengo un súper invitado. Juan Carlos Salazar es abogado, es experto en protección de marcas, de nombres. ¿Y esto por qué es tan relevante a la hora de discutir sobre el futuro del trabajo y el futuro de la educación? Porque es esencial proteger el conocimiento en esta era. Carlos, gracias por estar en este Facebook Live de Portafolio. Empecemos a explicarle a la gente por qué es importante en esta era de transformación digital, de economía naranja, de economía creativa, proteger las marcas, proteger el conocimiento que la gente está produciendo. Bueno, muchas gracias Juan David por la invitación y por preocuparse por estos temas del trabajo y la educación en el país. La propiedad intelectual, que es a lo que yo me dedico todos los días, que es a proteger las ideas de los emprendedores y los empresarios del país, es muy importante porque sabemos primero qué tenemos, cómo lo valoramos y segundo, que existe un sistema de propiedad intelectual no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo, donde me da una serie de derechos y de beneficios a los cuales yo podría adherirme. Adicional a esto, estamos en una época de una revolución básicamente en temas de trabajo, en temas educativos, porque hoy no solamente se transa o se negocia con tangibles. Anteriormente usted decía, bueno, vendí mi carro, vendí mi camioneta, vendí mi edificio. Ahora se vende una idea, se vende un proyecto, se vende una marca, se licencia una marca, se crea una aplicación, un software que puede costar mucho más que los edificios y eso es muy importante tenerlo para saber de quién es, cuánto vale y cómo lo puedo hacer crecer mediante transferencias, mediante licencias, que es lo que se llama gestión del conocimiento. Hay muchas mamás, están en su casa o están en su trabajo y se les ocurrió una idea de un tetero especial o una idea en su negocio y la tienen escrita y se encuentran y le dicen a uno, oiga, pero el gran problema es que yo tengo una idea, pero no sé a dónde llegar y no se la quiero contar a todo el mundo porque me da miedo que me la copien, pero cuando voy y la quiero registrar es muy costoso hacerlo. A veces sí. ¿Qué puede hacer una emprendedora, un emprendedor, una persona que tiene una idea para registrarla? ¿Se pueden registrar las ideas? ¿Qué se puede cuidar? Listo. Primero, Juan, hay que entender que el sistema de propiedad intelectual se vive de la siguiente manera. Propiedad intelectual como general y se divide en dos grandes ramas, la propiedad industrial y el derecho de autor. El derecho de autor viene a proteger todo el tema de creaciones artísticas, literarias, todo lo que tiene que ver con las obras, sí, las aplicaciones, el desarrollo de aplicaciones, eso es un libro. Derechos de autor. Derechos de autor, okay. Una película. Esto va bajo un régimen, ¿sí? Que principalmente es la Decisión Andina 351 y para eso existe en Colombia la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por otra parte está la propiedad industrial. Ahí incluimos patentes como modelos de utilidad, patentes de invención, las marcas, los lemas comerciales, los secretos empresariales. Esto hace parte, digamos que, de otra rama de la propiedad intelectual y para eso existe la Superintendencia de Industria y Comercio, que ellos por lo general cobran unas tasas para los registros, por ejemplo, de patentes y de marcas, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir mi proyecto, si es en A qué o B. Exactamente, pero, en qué se clasifica. Ahorita que estamos en toda esta revolución educativa y estamos hablando de transformación digital, vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa si una persona tiene una idea, un juego, se inventó un juego, construyó un juego? ¿Qué tiene que hacer? Porque la mayoría de las personas que tienen ese tipo de ideas les da mucho susto irse lo compartir a cualquier persona porque se lo copien. Exactamente. ¿Qué tiene que hacer una emprendedora o un emprendedor que tenga ese invento o ese juego? Sí. Primero que todo hay que romper unos mitos, ¿sí? Las ideas per se como ideas, algo que yo me lo imagino en mi mente, no es susceptible de protección de derechos de autor. ¿Cómo así? Ni de no. Mi idea, si yo tengo una idea... O sea, la tiene usted en la cabeza ahí y no ha hecho nada con la idea, es una mera idea. ¿Qué significa hacer algo? Por ejemplo, si yo lo escribí en un papel... Lo escribió, lo generó en un manuscrito, lo exteriorizó. Dice la norma que lo pudo materializar, ¿sí? Okay. Entonces, primero saber si lo materializó o no lo materializó. Como tal, no se protege el libro, la pasta, el material como tal, no, sino lo que está inmerso, el contenido ahí, pero se tiene que exteriorizar. Segundo, ¿qué puede hacer un emprendedor? Averiguar si es derecho de autor, si es marca y saber si es derecho de autor. Es muy sencillo, página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y otro paso muy importante,
que cuando vayan a compartir una idea o un proyecto, una idea de negocios, siempre firmen los contratos de confidencialidad, que se empiece a generar, así la idea sea muy principiante, pero se empieza a generar ese tipo de protección. sí, pero eso es la persona que tiene acceso a un abogado. O sea, Sí. el abogado o la abogada le dice, aquí está el contrato de confidencialidad. Si uno tiene una idea de un juego, ¿cómo hace para protegerlo? La primera vez que se lo va a compartir a alguien, así la tenga en la cabeza, o hizo los dibujos, Sí. ¿qué tiene que hacer? O dónde hay o uno cómo consigue ese contrato de confidencialidad. Bueno, pues si no tiene acceso a un abogado privado, pues podría asistir a la Superintendencia de Industria y Comercio si en su efecto es propiedad industrial. Si no, asiste a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde lo orientarán y le generarán, digamos que, las opciones para hacer el registro. Lo bueno, por ejemplo, es que en Colombia, a diferencia de Estados Unidos, es que en Colombia no se cobra tasa para el registro de derechos de O autor. sea, es gratis, Es gratis el registro de derechos de autor. derecho de autor, más no lo de propiedad industrial. No lo de propiedad industrial, porque lo de marca sí tiene unas tasas. Bueno, y esa es una gran preocupación de los emprendedores del país, es que sienten que es muy lento el proceso para registrar una marca y que a veces pues están haciendo su iniciativa, su emprendimiento, quieren salir al mercado, pero otro llega en el mundo y se los fusila. Claro. ¿Qué está pasando en Colombia para el tema de protección de propiedad industrial para los emprendedores? ¿Cómo están las tasas? ¿Es fácil? Sí. Bueno, le cuento, Juan. Colombia, a Dios gracias por la labor que se ha hecho de la Superintendencia de Industria y Comercio en anteriores administraciones, se ha digitalizado en mayor medida. A Es más diferencia de rápido. otros países, Ok. a diferencia de otros países, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos registrados en Bolivia, que es eterno, la forma de comunicarnos es más difícil. Acá está un poco más avanzado, pero siento que como tenemos una revolución del emprendimiento en este momento, se ha quedado pequeño la dirección, digamos que la delegatura de propiedad industrial, porque a veces los procesos son un poco demorados, pero son demorados por dos sencillas razones. Uno, hay unos términos legales que se tienen que cumplir, y la segunda, porque hay una capacidad de pronto, no sé, no trabajo ya en la superintendencia, trabajé en un tiempo, pero uno sabe o conoce de pronto amigos que trabajan allá y le dicen es que tenemos muchísimo trabajo. Entonces ahí es donde, digamos Pero que... allá se necesita más gente. Más gente. Tasas. ¿Qué está pasando con los costos? Con los costos, pues en estos momentos en Colombia, para poder registrar una marca, tú tienes que tener en el bolsillo mínimo 990.000 pesos, si lo quieres hacer de forma principiante. Si te adhieres a algunos descuentos que tiene la superintendencia, te puedes bajar el 25%, mínimo 665.000 pesos. Pero ahí es donde entra la preocupación. El que los tenga, pues bien, pero el que no los tenga, Es costoso. sí. Pero pues más allá de eso, lo que tienen que de pronto hacer el emprendedor es mirar qué descuentos se aplican, qué convocatorias hace la superintendencia, de qué manera se pueden adecuar algunos beneficios. Juan Carlos, ya para ir terminando, una de las preocupaciones que existen en las empresas tiene que ver con la propiedad intelectual. Sí. Si uno tiene una compañía, ¿cómo debería blindarse que el conocimiento que produzca la compañía se quede en la compañía? Vale. ¿Qué deberían estar pensando los empresarios para proteger su Juan. talento? Esta pregunta es muy interesante porque no solamente para los empresarios, también para las universidades y los colegios. Hoy he conocido casos de colegios, niños de 11 y de 10º grado, creando unas aplicaciones extraordinarias, pero los manuales de propiedad intelectual no están bien radicados, no están bien redactados, entonces no se sabe si ese proyecto se puede vender, por ejemplo, al exterior, y esa propiedad intelectual de quién va a ser, si va a ser del colegio, de la universidad, si va a ser del estudiante. Y la otra pregunta es con el tema de las empresas. Conocemos muchas empresas que les ha tocado modificar sus contratos laborales para incluir la cláusula de propiedad intelectual y un protocolo de cómo se van a manejar las invenciones, las nuevas ideas que se generen dentro de la empresa, y además adecuar los contratos de confidencialidad, porque ocurría que el empresario hacía el esfuerzo, empleaba a una persona, aprendía y se iba con esa propiedad intelectual y afectaba finalmente al empresario, que es el que estaba haciendo el riesgo del negocio. Bueno, pues a todos los amigos que están conectados en este Facebook Live de Portafolio, hoy estuvimos con Juan Carlos Salazar, yo soy Juan David Aristizábal y nos vemos muy pronto para seguir entendiendo cómo nos tenemos que preparar para el futuro del trabajo y el futuro de la educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan.